Hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Tiempo con Dios del día 15 de julio. Damos gracias a Dios porque pudimos experimentar el poder de Dios el día de ayer en nuestras congregaciones y pudimos ver la manifestación de Él a través de las vidas que vinieron a consagrarse a los pies de Jesucristo. Damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo también en nuestras iglesias, porque se predica la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Vamos a reflexionar en este día en la palabra de Dios, que se basa en el libro de los Hechos, capítulo 15, de los versículos 12 al 29, la cual se titula El Concilio en Jerusalén. Y damos gracias a Dios porque podemos tener la palabra de Dios y poder meditar en ella con toda libertad. Por lo tanto, hagámoslo para la gloria de Dios. Oremos antes de dar lectura a este pasaje. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de poder meditar en tu bendita palabra, Señor. Habla a través de ella nuestra vida, nuestro corazón. Y que, Padre, podamos fortalecernos en ti, podamos, Padre, vivir de acuerdo a lo que tú quieres que nosotros vivamos. Háblanos a través de esta palabra, de esta escritura, y que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que refresque nuestro espíritu y cumple el propósito para lo cual tú nos lo has dejado. Padre, muchas gracias. Que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice, Hechos capítulo 15 del versículo 12 al 29. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varón principal entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. La palabra de nuestro Dios. Hermanos, damos gracias a Dios porque su palabra es clara, su palabra es aplicable a nuestras vidas en nuestros tiempos. En estos tiempos vivimos también tiempos de crisis, tiempos en los cuales se han levantado falsos profetas que están confundiendo a los hermanos en la fe, que están confundiendo a los cristianos con doctrinas equivocadas, con cosas que no vienen
en la bendita y poderosa palabra de Dios. Para esto tenemos que tener muy cuidado y tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento a nosotros como líderes para poder estar atentos cuando esto suceda, poder presentar una defensa para que se predique el verdadero evangelio de Dios. Hermanos, estamos ante esta situación. Se presenta hoy en nuestros días. Mas, sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros como líderes, como siervos? ¿Qué estamos haciendo como pastores cuando vemos que estas cosas están a la puerta, están ya entre nosotros aún, y que el enemigo está utilizando a personas que no tienen un fundamento sólido, bíblico, básico, de lo que es en sí el cristianismo, de lo que en sí dice la palabra de Dios? Y Satanás los utiliza para meter toda clase de artimañas y falsas enseñanzas para confundir a los hermanos. Cuidado, es tiempo de que nosotros tengamos cuidado en esto, para no caer en esas trampas del adversario. En aquel tiempo, cuando Pablo y Bernabé predicaban la palabra, llegaron estos hombres, aún venían de Jerusalén, que no habían sido enviados por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, sino que ellos habían salido de ahí para ir a Antioquía y aquellas regiones donde se había predicado el evangelio por Pablo y Bernabé. Mas, sin embargo, estos estaban confundiendo a la gente, estaban utilizando enseñanzas que no debían ellos transmitir. Ellos estaban enseñando que los cristianos gentiles o los creyentes gentiles se tenían que circuncidar y guardar la ley de Moisés. Mas, sin embargo, Pablo y Bernabé se dieron cuenta de esto y dijeron: tenemos que hacer algo, porque esto se está difundiendo y los hermanos se están confundiendo. Necesitamos regresar a Jerusalén y presentar la situación que se ha generado y ver si ellos los han enviado o qué está sucediendo. Inmediatamente Pablo y Bernabé ponen alto a esto, enfrentan la situación, y esto nos tiene que dejar mucho a nosotros, mis hermanos, hoy en día, que no podemos dejar pasar el tiempo, dejar pasar las situaciones que se presentan en la cuestión de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Inmediatamente nosotros tenemos que levantarnos y prestar atención para que esto no siga difundiéndose y sigan confundiéndose a más hermanos. Son estrategias de Satanás, mas sin embargo que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para poder enfrentar, para poder entenderlas, para poder saberlas, pero sobre todo para poder enfrentarlas. Pablo y Bernabé hicieron esto. Fueron a Jerusalén y presentaron la queja. Mas sin embargo los apóstoles y los ancianos y la iglesia de Jerusalén determinaron enviar también a estos dos hombres, Judas y Silas, para que pudiesen ir con Pablo y Bernabé en representación de la iglesia de Jerusalén y fueran también a Antioquía y aquellas regiones para enviarles esta misiva y decirles que ellos no habían enviado a tales personas para decirles lo que ellos estaban enseñando y predicando, y que tuvieran cuidado. Aún Pedro se había levantado y había dicho que Dios le había dado la oportunidad de predicarle a los gentiles. Aún el mismo Jacob apoyó a Pedro diciendo: sí, esto es lo que está sucediendo, y trajo a la luz la escritura que dice que Dios les había enviado para que predicaran a los gentiles, que ellos también iban a ser amados por Dios. Hermanos, situaciones como esta se presentan hoy en día, y para eso debemos estar bien preparados para poder enfrentar toda esa clase de doctrinas y enseñanzas falsas. Muchas iglesias están siendo perturbadas, están siendo confundidas. En muchas iglesias está habiendo división, porque las falsas enseñanzas, argumentos humanos que se están proyectando y se están presentando dentro de las congregaciones. Y nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que presentar una alternativa ante estas situaciones para que esto pueda detenerse y no siga avanzando, destruyendo la obra del Señor. Hermanos, aquellos hombres, aquella iglesia en Jerusalén fueron sabios. Lo que habían dicho los ancianos, los apóstoles, en aquel momento fue determinante. Y Pablo y Bernabé, con estos dos ayudantes, fueron y hablaron a los gentiles, y los gentiles
se llenaron de gozo al recibir esta palabra. Esto es lo que debemos hacer. Cuidado, cuidado. Tenemos por delante, mis hermanos, una luz roja en esta generación y en estos tiempos. Si queremos tener iglesias sanas, para tener familias sanas, para poder tener una sociedad sana, bendecida por Dios, tenemos que guardarnos de las falsas enseñanzas, de las falsas enseñanzas que estos falsos profetas e individuos que se dedican a confundir a la gente sean derrotados en el nombre de Jesucristo. Hermanos, hay mucho que hacer al respecto. Tengamos cuidado, prestemos atención y vengamos a la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios y usémosla para combatir toda esa clase de enseñanzas falsas, negativas, que no llevan a ningún lado, sino solamente a la destrucción de las vidas. Hermanos, que esto sea una realidad, que nosotros podamos experimentarlo y que sigamos reflexionando en la palabra de Dios. Gracias a Dios que podemos compartir estos momentos de una breve reflexión con ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan buen inicio de semana. Que Dios los utilice de acuerdo a los dones, a los talentos que Dios les ha dado. Pongámoslos en acción para la honra y la gloria del Señor. Y prediquemos. Dios quiere que su palabra llegue a todos los confines de la tierra, a todas las familias, en todos los lugares, en todas las ciudades, que prediquemos el bendito y precioso evangelio de nuestro Señor, para su bendita gloria. Oremos. Padre, cuántas gracias te doy por esta palabra, por esta reflexión. Y Padre, tener presente que en estos días también la situación se torna crítica y difícil, con los falsos maestros, falsos profetas, aquellas personas que se dedican a confundir a los cristianos, a los creyentes y aún a los recién convertidos. Padre, añadiendo a tu evangelio cosas fatuas, cosas negativas que no vienen en tu bendita palabra. Padre, oramos para que tú pongas un freno, un alto a esas personas, las desvíes, Padre, para que no sigan afectando tu obra. Y a nosotros que nos preparemos, que estemos alertas y actuemos cuando se presente esto dentro de nuestras congregaciones e inmediatamente lo detengamos. Danos el discernimiento, danos el entendimiento y la sabiduría para poderlo hacer y ejercer la autoridad y el poder que tú nos has dado, bendito Dios, para que en este tiempo y en esta generación se predique la verdad, se predique el precioso evangelio tuyo. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les use. Bendiciones para todos.